a la provincia de Formosa, sobre todo a la Fiscalía de Estado, para, en un plazo de 60 días, de informar sobre la cuestión de la reelección indefinida, eso que está en un artículo bien claro y conciso de la Constitución provincial en cuanto a lo que tiene que ver con respecto a las reelecciones en nuestra provincia. Algo que desde la oposición lo vienen insistiendo hace mucho tiempo. Tengo entendido que esta es ya la cuarta presentación en los últimos meses. Lo viene presentando Poltroni, lo presenta Carabajal, lo presenta Villaggi, lo presenta un buffet de abogados que tiene el radicalismo desde hace bastante tiempo. Y en este sentido la Corte Suprema de Justicia, creo que es la segunda vez en este año que le pide le solicita un pedido de informe a la provincia de Formosa, después de lo que fue el traspapelamiento de que, bueno, no le avisaron a una de las partes, bueno, todo un tema que terminó como perdiendo bastante peso. La provincia de Formosa en este sentido siempre cumplió con los pedidos de la Corte Suprema, sea cual sea la situación. Pero bueno, después hay otras cuestiones que la Corte por ahí lo encajona un poquitito más de tiempo y sabemos cómo son los tiempos de la justicia. Williams Dardo Caraballo es abogado del Foro Local y ex convencional constituyente de la última reforma constitucional y tiene la amabilidad de atendernos. Vamos a preguntarle qué diferencia tiene este pedido de informe de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Formosa respecto de los tres anteriores. Caraballo, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí los saludamos. Bienvenido. Hola Rubén, Magalí, buen día. Bueno, la verdad que es un día especial para nosotros los peronistas, siempre renovamos nuestras convicciones cada 17 de octubre. Y bueno, en este día de la lealtad le quiero dar un saludo a todos mis compañeros y compañeras, y que esta lucha siempre es permanente, es constante cuando uno tiene las ideas realmente en el corazón y en la razón, así que nosotros vamos a seguir luchando por una patria libre, una patria justa, libre y soberana. Antes que nada, bueno, en relación a estos planteos judiciales que tienen relevancia o trascendencia periodística, lo único que puedo decir es que se tratan de las mismas acciones proscriptivas, o sea, con el ánimo de proscribir al ciudadano y vecino Gildo Infran para ser candidato a gobernador en las elecciones que se llevaron a cabo el día 25 de junio del año 2023. Lo que pasa es que en ese ánimo de proscribirlo al doctor Infran, sí, que está amparado por el artículo 132 precisamente de la Constitución provincial, en cuanto a esta posibilidad fáctica de postularse para un nuevo periodo cuando termina el anterior en ese cargo o en otro cargo, los intendentes, los concejales, los diputados provinciales, los diputados nacionales, los senadores nacionales, los gobernadores en algunas provincias que después cambiaron su carta magna, como fuera el caso de Santa Cruz y el caso de La Rioja. Así que tenemos que han reflotado más que nada Caraballo, ¿nos escuchás? Me parece que perdimos la comunicación. Caraballo. Uy, ¿hola? Caraballo, me parece que es una cuestión de técnica de Caraballo, sí. Sí, es la señal quizás. Puede ser, pero es medio tétrico, es medio tétrico eso. Sí. ¿Podemos contactarnos nuevamente, Aldo? ¿Podemos hacer ese esfuerzo? Bueno, veníamos hablando con Dardo Caraballo respecto de un pedido de informe, el nuevo pedido de informe de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Formosa. En un plazo de 60 días debe responder la provincia a través de su Fiscalía de Estado, en este caso a cargo de la doctora Zavala. Sí. Y
bueno, en este plazo de 60 días, estiman los que presentaron este recurso, porque es un pedido, un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y antes de que se lo cedan o no, lo que tiene que hacer la Corte es primero preguntarle a la provincia qué es lo que pasa respecto de la reelección indefinida, que es algo que le interesa mucho a la oposición desde hace ya mucho tiempo. Son como son como emblemas o son como consignas que la oposición tiene como un mantra constantemente cuando uno habla con diferentes digamos políticos o dirigentes del radicalismo, sea libertarios, o sea, se manejan siempre con la misma demanda, con las mismas solicitudes en cuanto a lo que tiene que ver con la reelección indefinida, en cuanto a lo que tiene que ver con respecto a la ley de lemas, en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, en sí con la forma de elección y el funcionamiento de una república dentro de una provincia. La cuestión republicana, digo, ¿no? Porque si no me van a querer sacar como que república en una provincia queda medio mal, pero bueno, es una cuestión de republicanismo. Y lo que decía ahí al comienzo de la entrevista el abogado Caraballo, es que hay un intento por parte de la oposición de la oposición local de proscribir a Gildo, de proscribir al gobernador. Bueno, dijo que es un ciudadano, que es un vecino de la provincia y que está en condiciones de poder hacerlo. Hay un artículo que es el artículo 132 de la Constitución provincial que así lo permite, que es que es el artículo que está bajo la lupa constantemente. Acá es una cuestión de la injerencia que tiene la Corte Suprema de Justicia ante las decisiones las decisiones autónomas que tiene en este caso la provincia de Formosa, de poder elegir a sus representantes constitucionalistas, aquellos que van a redactar la Constitución, aquellos que van a formar parte de la parte constitucional como tal, y también por supuesto de las decisiones. Se tiene que respetar las autonomías de las provincias, eso está claro. Por eso también hay una solicitud por parte de la Corte Suprema de Justicia a pedirle cuál es la situación respecto del artículo 132 de la Constitución provincial, como para poder habilitar o no un amparo que viene insistiendo desde hace mucho tiempo ya la oposición local. El deseo, el sueño más húmedo de muchos y de muchas en la oposición es directamente la intervención federal. El último posteo de Gabriela Neme habla explícitamente de esa situación. Me parece que recuperamos la comunicación con Caraballo. Caraballo, ¿nos escuchás? Sí, Rubén, no sé en qué parte nos quedamos. Nos quedamos en la parte de que hay un ánimo de proscribir al gobernador. Bueno, en realidad el trasfondo de cada acción presentada, ya sea amparo, ya sea una acción de inconstitucionalidad o una medida cautelar, como son acciones de naturaleza distinta, la del Frente Amplio Formoseño, la del actual senador Paul Troni y la del diputado nacional Fernando Carvajal, pero con el mismo fin, que era proscribir al doctor Infran para que se postulara para un nuevo periodo como gobernador en las elecciones provinciales el 25 de junio del año pasado. Bueno, pasado las elecciones, los colegas se olvidaron de que tenían una acción presentada ante la Corte, un pedido nada más y nada menos ante la Corte, sí. Y como amateur del ejercicio de la abogacía, entendieron o pretendieron que sea la propia Corte, a través del sistema LEC, se llama, el expediente judicial, ya no, en el fuero federal ya no se presentan más los papeles, los escritos en forma física, sí, sino que es todo en forma remota, en forma virtual. Uno sube sus escritos con la firma digital en formato PDF, y así tiene todo el expediente digitalizado y actualizado día a día. Bueno, ellos creían que era carga de la Corte notificar al gobernador de la provincia y a la Fiscalía de Estado de la demanda que habían presentado. Bueno, esto es una cuestión civil, digamos, una cuestión de parte, y eran los mismos presentantes los que tenían la carga procesal de notificar a la contraria de que se corra traslado de la demanda para que la provincia de Formosa
defienda su constitución a través de la Fiscalía de Estado, y eso no lo hicieron, y perdieron casi medio año, sí, cuando se avivaron y le preguntaron a la Corte medio con vergüenza: señor jueces, la provincia de Formosa está notificada, ¿conoce de esta demanda? Bueno, la Corte con buen criterio le dijo: mire, repasen un poco derecho procesal, ustedes son actores y la carga procesal de notificarlos corre por cuenta de ustedes. Bueno, entonces ahí recién hicieron el oficio al juzgado, porque la Corte ordena que se notifique mediante el juzgado federal de turno de Formosa. Entonces prepararon el oficio, estaba de turno la doctora Belén López Macé, jueza federal número 2, sí, en el caso de Vilaggi y Montoya. Estamos hablando que fue el primero que se activó para notificar, y después se durmieron otra vez en los laureles porque entendían que la jueza iba a notificar. No, ellos tenían que ir hasta el juzgado a retirar el oficio, sí en soporte papel, porque es el primer acto de notificación. No se puede mandar un correo electrónico al gobernador o a la fiscal de Estado para decirle tiene una demanda, y tienen que llevar ese oficio a la mesa de entrada de la Casa de Gobierno con las pruebas y con la demanda. Bueno, eso se hizo después de más de 2 meses que la jueza ya había firmado el oficio. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El senador Paltroni, que por supuesto no conoce de derecho, no conoce. ¿Cómo no? No tiene tampoco por qué conocerlo. Su rubro es se dedica a la consignataria de Hacienda, al remate bueno, tiene una forma de vida que no se vincula al derecho precisamente, sí, pero sí habla mucho como si supiera, y realmente lo que ha hecho la Corte es lo mismo que hizo en el caso del Frente Amplio Formoseño y en el caso también del diputado Carvajal, que es correr el traslado de la demanda a la provincia de Formosa por el término de 60 días hábiles. O sea que estamos hablando que la provincia de Formosa, en el caso de Carvajal y Paltroni, tiene tiempo para contestar allá por el mes de febrero o marzo del año 2025. En el caso de Vilaggi y Montoya se hizo con anticipación, o sea que tal vez el plazo de vencimiento sea en el mes de diciembre. Sí. No tengo el cómputo exacto, pero bueno, ahí recién empieza el juicio, ahí recién se trabó la litis, ahí recién se sabe qué es lo que pretende una parte y qué es lo que dice la contraria en su defensa, digamos, en su derecho constitucional de defensa. Y es un juicio ordinario donde hay pruebas que producirse, donde la Corte además ya tiene un fallo por la misma cuestión que nosotros, y en ese caso, como es convencional constituyente, de la última reforma donde se introdujo este artículo 132, hicimos un planteo similar, mejor dicho, hicimos como corresponde una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa, y bueno, el Superior Tribunal de Justicia entendió que era la Corte que debía pronunciarse, elevó el expediente a la Corte, y después de un tiempo, en el año 2005, la Corte, con la conformación de los doctores Petracchi, la doctora Hayton de Nolasco, la doctora Carmen Argibay y el doctor Zaffaroni, más los actuales jueces Maqueda, Juan Carlos y Lorenzetti Ricardo, sacan un fallo diciendo que nuestra presentación o nuestra pretensión correspondía a la órbita del derecho público provincial, que el órgano que tiene el rol de máximo intérprete de la Carta Magna Provincial es el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. En ese contexto, le remiten nuevamente el expediente al Tribunal Superior de la provincia, sí, y en estas circunstancias se cierra la causa y se procede al archivo del expediente, razón por la cual yo entiendo que los dos jueces, Maqueda y Lorenzetti, se van a mantener o van a sostener su criterio de hace casi 20 años, porque no ha variado la situación jurídica ni constitucional, sí, sino que se trata, reitero, de una
pretensión de proscribir al doctor Infran el año pasado, y bueno, la Corte, por ser un poder del Estado que interpreta y aplica la Constitución, las leyes, no puede modificar el texto claro del artículo 132 que dice que el gobernador y el vicegobernador durarán 4 años en su función y podrán ser reelegidos. No le puede poner una coma, es decir, salvo que el candidato sea fulano de tal, o darle otra interpretación distinta a un texto tan claro y sencillo de entender. Lo que uno supone que la Corte, además de ratificar, tampoco tiene potestad para recomendar, para aconsejar, para sugerir al Estado provincial que se reforme la Constitución para adecuarla, supongamos, al texto de la Constitución Nacional, que tiene otro mecanismo. Mejor dicho, ahí hay una posibilidad de elegir una vez presidente y vicepresidente, que podrán ser reelegidos por un nuevo mandato y después deberán esperar un mandato, por así decirlo, para volver a postularse. Supongamos que quiera hacer eso. Nuestra Constitución dice claramente, y todas las constituciones del mundo dicen que para reformar una Constitución se debe sancionar una ley especial, que se llama una ley de declaración de la necesidad de la reforma. Y tiene que decir esa ley qué artículos de la Constitución se pretenden modificar, y además tiene que ser votada afirmativamente por una mayoría agravada, o sea, de 2/3 de los miembros de la Cámara, no de los miembros presentes. De los miembros, de 30 miembros, son 2/3, son 20 diputados que deben votar una ley en ese sentido. Uno entiende por la conformación de la legislatura que están muy lejos los que hoy salen en los medios de alcanzar ese número de legisladores para intentar... sí, escucho. Caraballo, teniendo todo este contexto, teniendo antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de hace 20 años que tienen los mismos, bueno, por lo menos hay dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia actualmente, y que uno puede predecir su decisión, su voto, teniendo en cuenta también lo de la Procuraduría, ¿no? Tengo entendido que la Procuraduría dijo, bueno, esto es, no, básicamente no es competencia de acá. En todo caso, que se manden a la competencia, digamos, a la competencia provincial, porque pegan lo que se conoce como per saltum, como que están pasando demasiadas etapas directamente a la Corte Suprema de Justicia por una causa local, si se quiere. No sé, la verdad que desconozco totalmente, por eso lo llamamos a ustedes. Y también esta cuestión de no sé si de ingenuidad, pero qué es lo que pasó con la parte de con la primera parte, ¿no? Con el recurso de amparo presentado por Vilaggi y por Montoya, que ellos venían envalentonados por lo que habían pasado en dos provincias, que uno era en San Juan y el otro en la provincia de Tucumán, de San Juan y Tucumán, y ellos venían como envalentonados diciendo, bueno, este es el momento porque la Corte Suprema de Justicia está viendo que hay un gobierno de salida, que era el gobierno de Alberto, y que podían tener algún tipo de decisión política actualmente, entendiendo todo esto. Y ahí me parece que vino también una carroña política de Poltroni de mojarle la oreja a algunos intendentes, diciendo con que ahora la Corte se va a meter con Gildo y no, este es su momento, dijo. Y se metió también en esa jugada. Bueno, a ver, convengamos que Poltroni es un principiante en materia política, que ya lo expulsaron del bloque oficialista, digamos, teniendo pocos representantes. Estuvo menos de 6 meses integrando de ese bloque, así que es un torpe que pretende saberlo todo, y bueno, en ese contexto además un bocón y un maleducado. En este sentido yo entiendo, por eso me encantan las enseñanzas del intendente Brignole, que recurrentemente les da algún tipo de clase de preparación. Pero no deja de ser nada más que especulación periodística, ni siquiera política. Y si bien, como vos dijiste, la Procuración General de la Nación en algunos casos habla de la competencia, en otros casos no, son dictámenes que no son vinculantes. En definitiva, la Corte,
con toda su sapiencia y con los tiempos que maneja la Corte, los tiempos judiciales, o si se quiere, los tiempos políticos de la Corte. Sí. La Corte es política, está integrado por miembros que proponen el presidente de la Nación. En el caso de Kirchner, perdón, el presidente Kirchner, el doctor Lorenzetti fue propuesto por el presidente Kirchner, el doctor Maqueda por el presidente interino Eduardo Duhalde y los doctores Rosati y Rosenkrantz por el presidente Macri. Así que son designaciones que tienen un origen marcadamente político, lo cual no lo tiñe de ideología a ninguno de sus miembros, que tienen toda la libertad de pensar en términos ideológicos, porque ninguno nace de un repollo. Seguramente tienen su formación académica, pero también tienen, porque el derecho es ideología, Claro. El derecho a través de la sentencia expresa en un sentido u otro alguna ideología de la cual uno se está imbuido y siente con su fallo que está expresando su forma de pensar enmarcada en el derecho constitucional en este caso. Así que sí, yo entiendo que lo de Poltroni, lo de Carvajal, que es más grave porque Carvajal conoce el derecho, fuimos compañeros de estudio, aunque yo estaba más adelantado que él en Corrientes, y me decepcionó mucho su ausencia en la sesión. Bueno, no conozco las razones personales que anduvo por París, pero, dicen. bueno, París bien vale una misa, dice el refrán, así dice. Pero si fue así, es más grave todavía que no haya estado presente para defender el presupuesto universitario. El que lo conocí yo militando en Franja Morada, tuvo cargos en el centro de estudiantes de mi facultad, en la Federación de Estudiantes Universitarios del Nordeste. Sí. Así que es una vergüenza, siento mucha vergüenza ajena por parte del amigo Carvajal. Que ni bien lo vea, le voy a preguntar a ver si realmente estuvo en París y a ver si fue así su defección ya en este sentido. No tiene límite, así que esperemos de Carvajal, como siempre hemos esperado, cualquier barbaridad. Y en el caso de los chicos, le voy a decir, los nobles abogados de la UCR, Lilagi, Agustina y Juan Sebastián Alfredo Montoya, es de una ingenuidad absoluta haber pensado que la Corte iba a notificar a la provincia, y se comieron medio año por no conocer derechos, directamente por ignorancia supina, por que los libros, porque no saben que los libros no muerden, o que la computadora tampoco escupe, así que podrían haberse enterado ahí de cómo es el procedimiento y no hacer este papelón, en definitiva, que encima lo hacen público. Eso es ser gravemente 2 veces torpe, digamos. Ya te equivocaste, bueno, por lo menos disimulá y callate la boca. Y en los 2 casos que ahora veo en los medios que la Corte movió, con la misma providencia en los 3 casos, correr el traslado de la demanda por 60 días para que el gobernador y a través de la Fiscalía de Estado, en función del artículo 18 de la Constitución Nacional, ejerza su derecho de defensa. Después vendrá la etapa de prueba, la etapa de los alegatos. Este juicio recién empieza, recién se ha trabajado la litis. A Paltroni lo escuché decir que en 60 días la Corte ya se va a pronunciar. Realmente lo que dice este señor no deja de asombrarnos. Pero a todo esto, Caraballo, a ver, ¿pueden la Corte Suprema llamar a un convencional constituyente del radicalismo, por ejemplo, que participó de esta modificación de la Constitución, de la última del 2003? Sí, la del 2003. Si alguna de las partes propuso a algún convencional como testigo, tiene la obligación y la carga de asistir al juicio a prestar declaración testimonial. Yo no sé si a mí lo ofrecieron como testigo. Digo porque pero si es lo que yo puedo... Es buena tu pregunta, porque en definitiva acá no estamos hablando de republicanismo ni de una cuestión jurídica concreta. Lo digo por mi experiencia y por el bloque que yo presidí
integraba un ex gobernador, el doctor Vicente Fox. Acá era la puja por un cargo donde solamente puede acceder una persona y había otros interesados en acceder a ese mismo cargo que veían y que siguen viendo que la única posibilidad, tanto del radicalismo o de los anarcolibertarios o del liberalismo o de quien fuere, de acceder a ese cargo acá en Formosa, es sacándolo de la cancha del doctor Gildo Infante. Esta es la verdad de la milanesa. Nuestro bloque tenía el discurso republicanista, si digamos, de manual, pero en el fondo la intencionalidad política era que el doctor Infran no pueda participar, quede fuera de la cancha de la carrera hacia la gobernación en aquel entonces, sí. Y es la misma pretensión que anida Paultroni, Carvajal, todo el radicalismo, todo el frente, toda la oposición formoseña, que les molesta la presencia de un líder positivo que nunca ha perdido una elección, algo insólito, digamos, o mejor dicho, algo de destacar en estos 40 años de democracia. El doctor Infran no perdió ni siquiera en su pueblo una interna, ni cuando fue diputado en dos oportunidades, ni cuando fue vicegobernador, ni las veces que se presentó a gobernador. No perdió jamás la provincia de Formosa. En el orden nacional se pudo haber perdido elecciones, como se perdieron en el 83, en el 99, en el 2015 sí. Y en el 2023, pero en Formosa no se perdió en el rubro presidencial, por más que el resultado nacional haya sido distinto. Claro. Así que, en definitiva, es el nombre. Pasa que van, y el apellido. Meten la palabra. Digo que meten ahí la palabra alternancia. Constantemente Villaggio en las entrevistas habla de alternancia. No se produce la alternancia en los mandatos. Pero la alternancia no es un requisito del republicanismo, digamos. La alternancia se da por la posibilidad que tiene cada persona de postularse para un nuevo periodo. Es el pueblo el que dice si alterna o no. No es el sistema. Es el voto popular soberano emitido libremente en el cuarto oscuro el que va a definir si se alterna el candidato por otro, sí, o se renueva por otro, pero jamás un sistema político va a decir a este fulano ya no lo ponemos más, claro, no corre más la carrera, el otro fulano no. Además, y estamos hablando de países del Estados Unidos. Tuvo presidente Franklin Delano Roosevelt, que fue 4 veces presidente y murió siendo presidente, si no hubiese sido 5 veces presidente, claro, sí, porque era un estadista de fuste. Y lo mismo pasa en Alemania. En Alemania, sí. En España, que tienen sí, posibilidad de elegirse los jefes de gobierno. Pero bueno, el problema parece ser Formosa. Claro. Williams, muy buenos días, ¿cómo estás? De este lado te saluda Magali. Bueno, vos decías de que esto va a tener, ¿no es cierto?, todo este proceso judicial va a llevarse un buen tiempo, porque bueno, tengamos en cuenta de que... ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Años. Años es lo que... Años. Es un juicio ordinario. Sí. La Corte lo que hizo en su primera providencia, sí, al amparo, a la acción de inconstitucionalidad, a la medida que ordinarizó todo. ¿Qué significa esto? Que lo convirtió en el juicio más largo que tiene el procedimiento civil y comercial. El código, de todos los tipos de juicio, eligió el más largo, el que tiene el plazo de caducidad de instancias más largo, sí, el que tiene la posibilidad de medios probatorios más amplio, el que tiene la instancia del debate más con un plazo más extenso, sí, el que tiene los plazos procesales, inclusive para dictar de sentencia, aunque la Corte no tiene plazos, más laxos, sí, así que esto estamos hablando de mínimamente de un par de años, claro, o al menos no creo que haya un pronunciamiento
de aquí hasta el año 2026 o aparte claro. convengamos que esto no es ponerle un tapón a una ley, por ejemplo, o sea, y patearlo con amparos, ¿no? Como han hecho durante mucho tiempo la Corte Suprema. No sé, pero el otro día... claro, en ese sentido, Rubén, te interrumpo porque la Corte tiene ahora Sí. a mi criterio, pues, cumplo este año 40 años abogado, Sí. que puede decir dos cosas. A ver, una es que es extemporánea porque las tres presentaciones son un calco en su vocación de impugnar o de proscribir a Infran en la candidatura de las elecciones del año pasado. O sea, la Corte va a decir, es extemporáneo porque ya hace casi 2 años que el gobernador, que lo juró en diciembre del año pasado, así que estamos transitando, mejor dicho, 10 meses del periodo para el cual fue electo. Eso en primer término. Y en segundo término, no hay un caso concreto. O sea, cuando uno va a poner a consideración de un tribunal una cuestión o un caso que le afecta, donde le causa gravamen, se dice técnicamente, donde hay un perjuicio a una de las partes. En este caso, ninguna de las partes, ni Poltroni, ni Carvajal, ni el Frente Amplio Formoseño, pueden exhibir un perjuicio institucional que le genere el artículo 132 en este momento de la vida política e institucional de la provincia, ese texto de la Constitución provincial. No hay un caso concreto, no hay un caso, se dice, y la Corte tiene reiterada jurisprudencia de rechazar o de no pronunciarse porque no hay un caso concreto, no hay nadie afectado. ¿A quién le afecta? Es más, me parece que puede ir por eso, por lo último que decías, ¿no? El hecho de desafectarse, desentenderse de eso porque no es competencia. Sería lo más sensato, También, me parece sería lo más sensato. Lo más sensato sería ratificar el fallo del año 2005, que Joga, Vicente, Bienvenido y otros, sí. Y remitir, porque esto también es federalismo, eso sí, dice la Constitución en su artículo primero. ¿Cómo le pegaron al hijo cuando habló de eso? ¿Cómo le pegaron al hijo cuando metió el federalismo? Cuando el bombolo de Poltroni le pregunta esa situación, el hijo se hizo un picnic, pero si eso es derecho público provincial, tiene que, en la audiencia pública ante los senadores, defendiendo su pliego, claro, remitido por el presidente Milei, nada más y nada menos. No le va a hacer pisar el palito ahí, justamente Poltroni le va a hacer pisar el palito para quedar mal ahí, justamente cuando está presentándose él ante la sociedad, además, como integrante de la Corte. El hijo es un magistrado de aguas profundas, conoce muy bien el paño, tiene bien merecido la elección para ser miembro de la Corte por su vocación, por haber estar muy joven en la Administración de Justicia, sí, en el Fuero Federal, que es muy complejo ahí en Comodoro Pi, tiene toda la experiencia acumulada y seguramente tendrá el acompañamiento de la mayoría necesaria, que se necesita los 2/3 de los senadores para ser ministro, juez de la Corte o procurador general de la Corte. Así que yo, sin abrir juicio, porque el hijo ni me va ni me viene, pero Poltroni quedó como sí, no supo replicar, como un diletante, como alguien improvisado y como lo que recién acabo de decir, como un bombolo auténtico que quedó en evidencia de su palmaria ignorancia ante una persona formada técnicamente, jurídicamente, en el fuero federal, sí, y con mucha experiencia y preparación para responder la débil pregunta de nuestro senador, que realmente cada vez que habla a mí me da vergüenza. Claro, también es preocupante, ¿no?, que vaya a repetir consignas de ese tipo justamente ante un magistrado de ese tenor, ¿no?, teniendo en cuenta lo que le puede decir, y en ese ámbito también. Porque también lo otro que también que repiten como mantra siempre es la ley de lemas. Porque, a ver, yo tengo entendido, por lo menos yo tengo la fuerte convicción de que en algún momento el Frente Amplio Formoseño o la oposición, vaya de la forma que vaya, llega a ganar la gobernación, olvidate que van a querer modificar la Constitución así como está, ni la ley de lemas, porque le van a ser totalmente favorables. Es más, la oposición usa el sistema de lemas, convengamos también, si vamos al caso. No, por supuesto, hace uso y abuso ¿sí?
el sistema de lema, porque les conviene a sus intereses, digamos, a todos los partidos. La ley de lema, en definitiva, evita las internas, porque, bueno, ¿para qué vamos a interna y gastar plata en interna, en publicidad, en proselitismo y en hacer elecciones con fiscal y todo, si cada uno podemos ser candidato teniendo determinado número de adherentes y avales? O sea, evita que al interior de los partidos políticos haya una sangría, y bueno, y la ley de lema habilita a quien quiera ser candidato a presentarse claro, dentro de esas reglas de juego. Y también los sistemas electorales son competencia de las provincias. La nación, bueno, para los cargos nacionales ahora salió la ley boleta única de papel, que vamos a ver cómo se instrumenta. Eso sí, una potestad del Congreso de la Nación, pero para elegir cargos provinciales, que son gobernador, vicegobernador y diputados provinciales, claro, y cargos municipales, que son intendentes y concejales, la ley electoral la dicta la legislatura de la provincia, que es la ley 152. O sea, que tampoco la Corte se va a pronunciar jamás contra la ley de lema, que la única posibilidad de reformarla es a través de una nueva ley electoral en la legislatura, una ley superadora, digamos. Pero como vos decís, cuando el chancho sueña y chifla de que tengan la posibilidad de ganar alguna elección y se sienten en el sillón de Fontana o de Joteringan, no van a querer cambiar después las reglas de juego porque están del otro lado del mostrador. Pero es tan imposible en términos de la vida real que pase eso con nuestros adversarios actuales, que uno, la verdad, que no tiene tiempo de pensar de que, o no quiere ni pensar de que ellos sean gobierno alguna vez, porque lo que será esta provincia, que yo estoy ahora en este momento en el hospital de alta complejidad porque mi señora está siendo sometida a una intervención, pero me encantó poder hablar un día de la lealtad, de cuestiones que uno puede aportar como militante y como hombre del derecho. Y estoy viendo lo que es este hospital, estoy viendo lo que es el servicio. Lo conocía el hospital de Evita por esta circunstancia, hace unos 10 días no lo conocía. Bueno, si uno ve lo que es el sistema de salud pública de la provincia de Formosa, tiene que sentir orgullo, tiene que sentir orgulloso de ser formoseño, si ve la transformación que se produjo en nuestra provincia desde la suscripción, pongámosle una fecha inicial, del acta de reparación histórica. Y esto ellos no lo pueden exhibir, ellos no tienen nada para mostrar más que sus limitaciones intelectuales, en este caso, y su odio, que la única forma que llegaban al gobierno era mediante los golpes de Estado, hasta que el liberalismo, esto hay que reconocerlo, con Macri en el 2015 y el año pasado con Javier Milei, han vencido al campo nacional y popular por distintas circunstancias que la podemos analizar en otros momentos, que vale la pena también hacer la autocrítica, pero ¿en qué situación nos están colocando? ¿En qué situación estamos viviendo los argentinos hoy, los formoseños, con este sistema ideológico de la Escuela Austríaca de Economía, que tenemos casi un 60% de pobreza? Bueno, es un debate para otro momento, pero realmente decirles que como hombre de derecho más que nada, estas acciones judiciales que tienen un espíritu proscriptivo, tienen como única salida, de mi humilde opinión y entender, la remisión al Superior Tribunal de Justicia, para que sea nuestra Corte Provincial la que interprete precisamente nuestra Casa Magna de la provincia de Formosa. Caraballo, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias, muy claro como siempre. Es necesario siempre, por supuesto, hablar con alguien que entiende de estos temas, por supuesto. Y en algún momento lo queremos, siempre decimos, lo queremos tener en el estudio como para poder hablar un poco más largo y tendido, porque si telefónicamente salen entrevistas muy ricas, no me imagino acá viéndonos las caras. Caraballo, muchísimas gracias. Rubén. Gracias por la compañía que me han hecho esta mañana y la posibilidad de charlar con alguien de los temas que nos interesan a todos los formoseños en realidad, y bueno, que tengan también ustedes un buen día, que
que les reitero a todos los compañeros y las compañeras, que feliz día de la lealtad y sigamos con nuestras convicciones. Y no me quería olvidar, por una cuestión personal, si se quiere, expresar mi condolencia y mi dolor por la repentina muerte del intendente de la ciudad de Clorinda, el compañero y amigo Manuel Celaudo, que nos sorprendió a todos con su fallecimiento hace un par de días. Y también era un hombre, un recuerdo para él, era un hombre de la militancia, un hombre que pudo ganar 5 veces su pueblo, que fue también diputado de la provincia, y que era un hombre de profundas convicciones, y se fue muy joven. Y un recuerdo como amigo y como compañero para Manuel. Caraballo, muchísimas gracias, buena jornada. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. William Dardo Caraballo, abogado del Foro Local, ex convencional constituyente de la última reforma constitucional, la del 2003, dialogando con nosotros acerca de este pedido en informe de la Corte Suprema de Justicia respecto de la reelección indefinida del gobernador Insfram.